Ahorita empezamos, gloria al Señor. Ahorita empezamos, vamos a bajarle la música. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigue adelante, sigue. Hermoso canto de Paola Marino. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, una vez más en este hermoso jueves. Dios les bendiga a todos, Iglesia Palabra de Vida. A todos aquellos amigos que nos van a sintonizar en esta hermosa tarde. Una vez más, Dios les bendiga. Saludos a todos. En este hermoso jueves vamos a estar con ustedes aquí una media hora, iglesia, compartiendo con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios, compartiendo una reflexión de la palabra de Dios. Así que si usted por ahí va a escucharlo, póngase cómodo, siéntese, que estoy seguro que Dios le va a hablar en esta hermosa tarde, en este jueves 6 de agosto, que Dios nos permite poder estar una vez más aquí en este lugar, trayéndoles un consejo de la palabra del Señor. Aquí estamos todavía a través de online mientras todo esto pasa. Gracias a Dios que parece que ya es menos. Y bueno, pues vamos a estar teniendo una junta al día de ahora con el comité para poder ver qué cambios más podemos hacer. Así de que voy a estar leyendo en esta hermosa tarde en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, ahí voy a estar leyendo este hermoso acontecimiento que pasara en las tierras de Jerusalén después de que nuestro Señor Jesucristo fuese crucificado, y ya en este tercer día, que era domingo, es de lo que vamos a estar mencionando, de estos dos caminantes que iban camino a Emaús. Dice en el nombre de Jesucristo esta porción de la palabra de Dios: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, quizás unos 10 o 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de estas cosas, de todas, dice 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Vamos a orar unos momentos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en este jueves, oh Dios, en esta hermosa tarde una vez más, aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia. Aquí estamos, oh Dios, una vez más trayendo este consejo de la palabra, Señor, para todos aquellos que van a escuchar, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea mi Dios el que revele tu palabra y el que abra, Señor, nuestros ojos, el que quite ese velo, Señor, para poder entender, Señor, cada día más tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy por todo, mi Dios. Amén y amén. Así es, en esta hermosa porción que hemos leído, ya es domingo, día de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y en esta porción que estamos leyendo aquí, voy a estar leyendo lo que es esta historia. Dice aquí que estos dos caminantes iban camino a Emaús, o sea, de Jerusalén iban para Emaús, para esta aldea de Emaús. Y ellos por el camino iban platicando sobre lo que había acontecido en Jerusalén, que viene siendo la fiesta de la Pascua. Ellos, me imagino que, por supuesto, estuvieron allí. Dice que eran dos de los discípulos, no menciona la Biblia exactamente quién era el otro, nada más nos menciona uno, que era Cleofas. La idea que estos dos iban por este camino. Imagínense usted, creo yo que ya era por ahí como a mediodía, más o menos, porque ya para cuando llegaron o iban a medio camino ya, o a Emaús, ya la cosa es de que ya estaba el día decayendo. Pero la idea es esta:
Dice aquí que ellos iban platicando sobre lo que había acontecido en Jerusalén. De que iban platicando, por supuesto que iban platicando de lo que aconteció, de cómo es que le dieron muerte a Jesús de Nazaret. Y de esto iban platicando. Me imagino ellos iban un poco desilusionados, por decirlo así. Ellos iban un poco tristes, por decirlo así. Ellos iban sin esperanza. Ellos se habían regresado a Maús, probablemente algunos de ellos eran de esas aldeas, de Jerusalén a Maús. O sea, en Jerusalén es donde había acontecido todo, la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, es donde era la Pascua, celebraban la Pascua los judíos. Aquí la idea es que dice que ellos iban platicando entre sí de todas las cosas que había acontecido en Jerusalén. Ellos me imagino que iban diciendo entre ellos, pues qué triste, porque yo pensaba que verdaderamente este era el Mesías, este era el ungido de Dios, el prometido que iba a traer liberación a Israel, pero lo mataron, fue crucificado. Y para ellos, que todavía no entendían lo que Jesús les había enseñado, todavía no comprendían lo que las Escrituras decían, ellos no podían todavía comprender. Ellos estaban sin esperanza, ellos estaban tristes por no comprender las Escrituras de que esto tenía que acontecer, de que esto tenía que pasar. E indudablemente así hay muchísima gente. Mucha gente está sin esperanza, mucha gente probablemente se encuentra desilusionada, mucha gente se encuentra a veces frustrada de tantas cosas porque no salen las cosas como a veces uno piensa, o no salen las cosas a la manera que nosotros pensamos, de la manera que nosotros queremos, de la manera que nosotros estábamos esperando que acontecieran. Estos dos discípulos pensaron que Jesús iba a ser un rey, por decirlo así, que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel. Y bueno, el punto es de que iban caminando por este camino, y en eso dice aquí el versículo 15, sucedió que mientras ellos iban hablando por este camino, y discutían entre sí, había cierta discusión, incluso dice aquí, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, iban discutiendo, probablemente uno diciendo, no, pues dijo que iba a resucitar, y unas mujeres nos dicen que fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo, y el otro quizás iba diciendo, no, pero eso no puede ser, qué sé yo, la cosa que iban discutiendo sobre los acontecimientos que pasaron en Jerusalén. La cosa que en eso iban ellos platicando o discutiendo, y dice, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Gloria al Señor. Mire qué hermoso es poder comprender esto, poder entender esto. Ellos iban platicando, ellos iban tristes, ellos iban en esperanza, ellos se habían desilusionado del regocijo que habían tenido por saber que el Mesías había venido. Y cuando iban camino para atrás, dice aquí que Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, dice aquí, estaban velados o vendados. Había un velo, algo que ellos tenían. Hablando espiritualmente, por supuesto, no estaban ciegos. Ellos iban caminando, por supuesto, pero espiritualmente sí estaban ciegos. Dice, para que no le conociesen. Mire qué enseñanza. Cómo Dios nos enseña, cómo Dios siempre a través de su palabra nos revela muchas cosas. Todos nosotros los que ya hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, los que ya se nos ha quitado este velo, a los que ya se nos ha revelado la palabra de Dios, usted sabe que antes no sabíamos que Jesucristo iba caminando con nosotros. Usted sabe que a veces nosotros no sabíamos, ni siquiera nos dábamos cuenta que el Espíritu Santo o que Jesús ahí estaba con nosotros todo el tiempo, que Dios ahí estaba con nosotros todo el tiempo, que su presencia estaba con nosotros, pero nosotros no lo sabíamos porque nuestros ojos estaban velados a lo espiritual. Nosotros todavía no entrábamos en el reino de Dios, todavía no se nos revelaba la palabra de Dios, todavía no entendíamos ni papas, por decir así. Teníamos una religión, sí, pero no conocíamos a Jesucristo, no conocíamos al Espíritu Santo, no habíamos tenido un encuentro con Jesucristo, todavía no sabíamos que Jesús estaba con nosotros. Recuerdo en una ocasión de recién, una persona me dijo,
Él, por supuesto, era una persona cristiana que me empezó a hablar, pero me hizo esta pregunta de primero y me decía, ¿crees en Dios? Y yo le dije, pues por supuesto, sí creo en Dios. Y lo dice, ¿y Jesucristo? No, pues también. ¿El Espíritu Santo? No, pues también. Y él me dice, ¿en dónde está Dios? Y yo en mi metodología, en lo que yo pensaba, yo decía, yo me acuerdo que le dije, bueno, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Creo que era más o menos una buena respuesta. Pero él me dijo, es verdad, pero donde debe de estar es en tu corazón. Mire bien, porque nosotros podemos quizás saber que Dios está en todos lugares, pero lo más importante es que Jesús está en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y eso solamente lo vamos a entender cuando se nos sea revelada la palabra de Dios, cuando ya nos demos cuenta de que lo que Jesús quiere es no nomás acompañarnos donde quiera que vayamos, sino que entendamos que Él quiere habitar en nuestra casa, quiere estar en nuestro corazón. Hay una gran diferencia tener una creencia, tener una religión, a tener una relación con la persona de Jesucristo, con la persona del Espíritu Santo. Eso cambia las cosas. Yo sabía que Dios estaba en todas partes, pero menos en mí. Yo no podía decir, yo no podía testificar que yo era templo del Espíritu Santo. Y por eso es que estos dos discípulos dicen aquí que, dicen, mas los ojos de ellos estaban velados o vendados para que no le conociesen. Imagínense eso, Jesús iba caminando con ellos, con estos discípulos que iban camino a Maús, iba caminando con ellos, pero ellos no le conocían. Le miraban, sabían, como nosotros antes quizás sabíamos, pero no por experiencia. La palabra no había sido revelada todavía a nosotros y hacíamos lo que queríamos, por decir así. ¿Por qué? Porque todavía Jesucristo no había sido revelado en nuestros corazones, todavía no lo recibíamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y tiene que haber una diferencia cuando una persona tiene una religión o cuando una persona tiene a Jesucristo en su corazón, cuando tiene una relación con Jesucristo. Jesús les dijo, comenzó a hacer plática Jesús con ellos y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Mire bien, iban tristes. La vida sin Dios, la vida sin Jesucristo es una felicidad falsa, es pasajera. La verdadera felicidad, el verdadero gozo nos lo va a dar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos crió, Dios es el que nos crió, Él es el único que puede hacernos feliz. La felicidad que teníamos antes, indudablemente, esa subía y bajaba mucho. Ahora tenemos que tener el gozo de Dios siempre, aunque algunos lo reflejan más por fuera, otros lo reflejamos, lo tenemos por dentro, pero tenemos el gozo del Señor. Aquí la idea que dice que caminaban, le dice, ¿por qué están tristes? Se entristecieron porque las cosas no salieron como ellos pensaban. A veces así nos pasa. Uno se puede poner triste porque las cosas no salen como uno piensa. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Tenemos que entender, tenemos que saber que Dios tiene el control y que no tenemos por qué estar tristes ya, porque ya ahora Jesucristo no nomás camina con nosotros, sino ya está en nosotros. Hay una gran diferencia. Mire bien. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Mire bien, Jesús por supuesto sabía qué cosa, pues Él era el motivo de toda la plática, por decir así, de todos los acontecimientos que pasaron en Jerusalén. Él sabía, pero Él como buen maestro, Él como buen comunicador, mire qué hermoso ejemplo nos da aquí el Señor. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Eso es para poder entablar una plática con ellos. Y a veces debe de ser, por supuesto, aprender de esto. Aunque usted ya sepa algunas cosas, hay que preguntar como si no sabe, porque de esta manera la persona le va a explicar más. Aunque usted ya lo sepa, pero usted se va a asegurar de que lo que las personas le están diciendo es como usted piensa. Han dicho, porque a veces puede haber una equivocación.
A veces nosotros comienza alguien a decirnos algo y la persona luego nos adelantamos, luego, óyase. Jesús puede haberles dicho, oye, sé de qué están hablando. Pero no, Jesús quiso decirles, quiso preguntarles, explíquenme ustedes, ¿qué es lo que ustedes oyeron de lo que había en Jerusalén? ¿Qué es lo que ustedes vieron de lo que había en Jerusalén? ¿Qué es lo que ustedes comprendieron de lo que aconteció en Jerusalén? ¿Por qué están tristes? Si Jesús les había dicho por 3 años que iba a morir, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar el tercer día, pero ellos sencillamente no lo entendieron. Dice aquí, ¿eres el único forastero que no sabe lo que pasó? Jesús les dice, díganme, explíquenme, ¿qué cosas pasaron? Quiero oír de ustedes, quiero que me expliquen ustedes, que me digan qué pasó. Entonces ellos le dijeron estas palabras. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Mira el concepto que tenían de este hombre que ellos pensaron que había muerto, o sea, de Jesús. Era un profeta, un varón profeta, poderoso en obra, dice aquí, y en palabra. Importantísimo poder entender eso, que nosotros podamos también ser, no nomás en palabras, sino también en obras. Poder actuar, por supuesto, en lo que nosotros decimos, poder movernos en lo que nosotros creemos. Recuerde que la fe sin obras es muerta. La salvación sí es por gracia, pero la fe sin obras es muerta. Eso es importante que haya también obras de lo que nosotros creemos. La idea aquí es que, dice el versículo 20, ¿y cómo es que le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Por eso iban tristes. Y le dijeron a Jesús, sin saber qué él era, le dijeron, pasó esto, Jesús de Nazareno, un varón, un profeta de Dios, una persona que nosotros pensamos que era el Mesías. Dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Eso es lo que ellos pensaban. O sea, ellos pensaban que no pasó nada. Qué bárbaro. Y ahora, además, dicen, de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. En otras palabras, ya pasaron 3 días que Jesús murió y que nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Mire qué importante es poder comprender. Qué hermosa es la palabra del Señor, poder comprender esto. Ellos todavía no entendían, todavía no comprendían que Jesús sí había redimido a Israel, sí había redimido a la raza humana, sí había comprado una vez más la raza humana. Ellos no comprendían que una vez más Jesús vino y pagó por su creación, pagó por la humanidad, derramó su sangre para comprarnos una vez más y poder pertenecer a Él. Pero ellos no entendieron esto. Ellos sencillamente dijeron aquí, nosotros pensamos que Él es el que iba a redimir a Israel, o sea, iba a salvar a Israel, pero no lo salvó. ¿Cuánta gente sabe por leyenda, por conocimiento, que Jesús vino hace 2020 años y que murió y que fue crucificado? Y algunos a lo mejor ni creen que resucitó. Menos van a creer que Jesús los redimió, los compró ya una vez, que ya no tienen que seguir la corriente de este mundo, que ya no pertenecen a Satanás, que ya no tienen que ser llevados por la corriente del pecado, que ya Jesús vino y nos redimió, nos compró una vez más. Sí, Él nos hizo, nos creó, pero recuerde que Adán y Eva perdieron esa postura y le dieron autoridad al enemigo, y de ahí para adelante el enemigo es el que tiene el control o tiene la autoridad del ser humano. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Ellos sencillamente pensaron que Jesús no había hecho nada, por decir así. Tenían un poquito de dudas, por decirlo así, porque dice el versículo 22, aunque, o sin embargo, o hemos oído.
dice aquí, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, de los mismos, de lo que viene siendo los seguidores de Jesucristo, los discípulos y las mujeres, porque aquí más atrás miramos que ahí estaba María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, eran varias Marías por supuesto, mujeres que siguieron a Jesucristo. Dice aquí que fueron al sepulcro, dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión a ángeles, quienes dijeron que él vive. Y todavía dijeron ellos, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. En otras palabras, todavía no sabían nada, todavía andaban entre azul y buenas noches, no tenían nada claro, todavía no tenían esperanza, todavía estaban entristecidos, iban tristes, dejaron Jerusalén y se iban para Emaús. En otras palabras, dejaron la presencia de Dios y se iban una vez más a sus tierras, por decirlo así, a su lugar donde habían nacido, a seguir la vida como antes la tenían, tristes, achicopalados, por decir así, porque pensaron que ese Mesías que habían seguido iba a ser el que iba a redimir a Israel, iba a ser el rey de los judíos. Mas sin embargo, no lo entendieron así. Hasta ahorita que vamos leyendo, ellos no lo entendieron así. Por eso estaban tristes, se desilusionaron. Dice aquí el versículo que sigue, el 25. Mire cuál es la razón por la cual estas personas iban tristes. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, el problema era la incredulidad, la dureza de corazón, la fe. Habían perdido la fe en lo que aconteció allí, en lo que decía la Biblia, en lo que decía el Antiguo Testamento. Habían perdido la fe de que Jesús, o de que iba a venir el Mesías y que Él era el Mesías. Ellos iban de Jerusalén, habían dejado la casa de Dios, la presencia de Dios, y se habían retirado. Y así hay mucha gente que ha perdido la fe, especialmente quizás en estos tiempos, en donde mucha gente no viene a la iglesia, por supuesto, todavía no venimos a la casa de Dios o aquí a lo que es este lugar. Y mucha gente, en lugar de alimentarse, en lugar de poder leer libros, en lugar de poder leer la Biblia, algunos, si no lo hacen, su fe se puede ir apagando. Ellos, dice aquí, que Dios les reprochó su incredulidad, su dureza de corazón. Por eso le dice estas palabras: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Si ustedes conocieran y creyeran en el Antiguo Testamento todo lo que del Antiguo Testamento se decía de mí, o sea, hablando Jesús, del Mesías, ustedes hubieran creído y ustedes tuviera claro en todo su ser de que todo lo que aconteció tenía que pasar. Mas sin embargo, ellos, había un velo todavía en sus ojos. Espiritualmente estamos hablando. Sus ojos estaban viendo ellos, por supuesto, andaban caminando. Espiritualmente no entendían nada, y así hay mucha gente, por supuesto, por la dureza de corazón, por no escuchar la palabra de Dios, por no leer la palabra de Dios, por no sacar tiempo a la palabra de Dios, no tienen fe en que Jesús murió y resucitó y los redimió, los salvó. No tienen fe, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, por supuesto. Pablo decía por el oír, porque todavía no estaba escrita. Ahora ya está escrita en estos 66 libros, hay que leerla, por supuesto. Entonces la idea aquí es de que, sigue aquí diciendo, era su dureza de corazón. Es la razón por la cual ellos no creyeron en todo esto que aconteció. Era por su dureza de corazón. Tengan mucho cuidado en esto, iglesia, amigos que me están viendo. Hay que tener cuidado que nuestro corazón no se endurezca, que nuestro corazón no se haga incrédulo a la palabra de Dios, que nuestro corazón no amontone dudas, porque eso va a hacer que se comience a amontonar esas dudas, venga la incredulidad y después pierdas tu fe.
Aquí los discípulos son los que iban platicando, ellos iban platicando, iban discutiendo. Quizás uno de ellos iba diciendo, no, pues si era el Mesías, no, mira lo que hacía, sanaba enfermos, sanaba leprosos, hacía milagros, restauraba a los ciegos, sanaba a los ciegos, y resucitó muertos. Si era el Mesías, tenemos que creer que va a resucitar, aunque ya había resucitado. Pero para ellos no viene un cambio. Y esa es la diferencia, iglesia, amigos. Cuando tú crees que Jesús murió y resucitó, tiene que haber una diferencia en nosotros. Porque si Él resucitó, eso quiere decir que hay vida. Eso quiere decir que venció la muerte. Eso quiere decir que venció el pecado. Eso quiere decir que nos dio vida. Si Cristo resucitó, eso quiere decir que también nosotros vamos a resucitar. E indudablemente así es. Si Cristo venció la muerte, cuando tú estás en Cristo también vas a vencer la muerte. Porque todo lo que Cristo compró fue para nosotros, nos lo dio por gracia. Solo lo que quiere decir aquí es que la incredulidad es un problema del corazón. ¿De qué manera es que la persona puede aumentar su fe? Escuchando, leyendo y experimentando la presencia de Dios. Esto es lo que hicieron. Ellos oyeron, no leyeron porque todavía no estaba escrito, pero escucharon, vieron y después experimentaron, por supuesto. Entonces dice aquí, cuando le reprocha su dureza de corazón, le dice que no era necesario, en otras palabras, si ustedes supieran lo que dice el Antiguo Testamento de mí, era necesario que esto pasara. Entiendan esto, por decirles así. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Se ocupaba que esto aconteciera. Entiendan eso, tenía que pasar esto. Ustedes ya tenían que saberlo. De cuenta que Jesús les está diciendo esto. No tienen por qué estar tristes porque el Mesías fue crucificado. Al contrario, tienen que estar alegres porque Él ha resucitado. Pero ellos todavía no entendían eso. Por la incredulidad, por la dureza. Y hay mucha gente que no cree que Jesús resucitó, por supuesto. Hay tanta gente que no cree eso. Mucha gente dice, muerto el... Sí, es feo, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Mucha gente piensa que muriendo se acabó todo, pero no es así. Jesús vino porque nosotros también vamos a resucitar, sea para vida eterna o sea para perdición eterna, separado de Dios, cielo o infierno. Por eso Jesús vino y pagó por nuestra alma. Él sí nos redimió. Estos dos pensaban que no, pero Él sí nos redimió. Él nos compró con su sangre preciosa, dice la Biblia. Sigue diciendo aquí, esto es otra de las cosas más importantes. Dice, y comenzando, versículo 27, y comenzando desde Moisés, en otras palabras, de la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras que de Él decían. Todas las escrituras. Mire, yo no sé cuánto tiempo se tardó, pero si hablamos de que eran 10, 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, ¿en cuánto tiempo recorremos 10 kilómetros caminando? No está tan sencillo. Mayormente en aquellos caminos que no creo que estaban tan arregladitos. Entonces la idea es que, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Me imagino que se ponía a explicarle lo que decían los profetas de él, lo que decían los salmos de él. No permitía que el santo vea corrupción, lo que decía Isaías, ciertamente fue molido por nuestros pecados, y todo lo que decía de él en Jeremías, cuando dice que porque un niño nos es dado, todo lo que decía que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Me imagino que les enseñó un montón de textos bíblicos. Les enseñó todas las palabras del Antiguo Testamento que decía de Jesús que iba a padecer, que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Tuvo que abrirles las escrituras, tuvo que ojearles las escrituras, por decirlo así, de una manera simbólica, por decirlo así. No traía ahí con él, por supuesto, los libros del Pentateuco. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Y comenzando desde Moisés, les explicó todo, les habló. Por eso es que dice un pensamiento
que el Antiguo Testamento solamente se entiende leyendo el Nuevo. Y el Nuevo, por supuesto, se revela conociendo el Antiguo Testamento. No podemos nosotros entender o comprender el Antiguo Testamento sin el Nuevo. Y no podemos, por supuesto, también conocer el Nuevo Testamento sin el Antiguo. O sea, todos los dos se necesitan. Aquí la idea es que todo lo que se decía de Jesús se había cumplido en el Nuevo Testamento, pero ellos sencillamente no lo vieron así. Aquí el punto es este: les abrió las Escrituras. ¿Qué es? Mire bien. Mire qué tremendo es esto. De mi parte es lo que a mí me pasó. Yo no sé usted que me está viendo. ¿Qué lo hizo a usted convertirse a Cristo? ¿Qué fue lo que le abrió los ojos? ¿Qué fue lo que le quitó el velo? Que usted no entendía nada de lo espiritual. ¿Qué fue lo que lo hizo entrar en el reino de Dios? Que le echaron una gota de agua cuando estaba chiquito, que le dieron un montón de veces un pedazo de pan o un pedazo de harina. Claro que eso no nos abrió los ojos, está comprobado. Lo que abre los ojos es que nos hablen de la palabra de Dios, que nos enseñen la palabra de Dios, porque aquí es en donde está el reino de Dios. Esto es lo que tenemos que comernos, la palabra de Dios. Por esa razón es importante leer la Biblia. Por esa razón es importante escuchar la palabra de Dios, porque esto es lo que te va a abrir los ojos, esto es lo que te va a hacer entender. De repente vas a mirar lo que no miras, de repente vas a comprender lo que no comprendes, de repente se te va a quitar ese velo que tenemos espiritualmente, porque todos nacemos ciegos. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Es lo que aquí la palabra estaba haciendo, las Escrituras estaban haciendo que estos dos discípulos nacieran de nuevo, por decirlo así, entendieran el reino de Dios, vieran el reino de Dios, no nomás lo vieran, entraran, porque es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Juan 3:3 le dice, primero le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero en Juan 3:5 le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Qué es el agua? La palabra. ¿Qué es el Espíritu? La palabra. Otra vez, el agua no se refiere a esta agua que nos quita la sed. Esta nomás nos quita la sed o nos dará un buen baño. Pero no va a revelarnos la palabra esto. El agua es la palabra. Todo el Antiguo Testamento está lleno de eso. Entonces, el punto es que esto es lo maravilloso, lo que estamos mirando. Dice aquí en los versículos que sigue, una vez que les reveló la Biblia, dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, esta es una de las cosas por las cuales ellos entendieron todavía más. Dice, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Otra vez, tomó el pan de una manera literal, un pan que ofrecieron ahí los discípulos a Jesús. Tomó el pan, dio gracias a Dios. Y como ya había hecho muchas veces eso, ellos entonces empezó a quitarse el velo de ellos. Cuando Jesús tomó el pan, ¿qué es el pan? Una vez más, el pan en toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿De qué sirve comer mucho pan? Lo vamos a hacer nomás gordo, probablemente, o mucha harina. Lo importante es comerte la palabra. Esta palabra es lo que te va a revelar, es lo que va a hacer que se quite el velo. Por eso es bien importantísimo leer la palabra, meditar en la palabra. Entonces dice aquí, entonces los ojos fueron abiertos. Los ojos fueron abiertos y le reconocieron, mas él en ese momento se fue de ellos. ¿Por qué se fue de ellos? Porque ya ellos habían entrado en el mundo espiritual. Ya ellos ya tenían a Jesucristo en su corazón, ya lo habían recibido. En una manera simbólica por medio del pan, que es lo que antes a nosotros nos enseñaban, lo recibieron, por decir así, pero es la palabra primero la que recibieron. Es la palabra lo que les abrió los ojos. Es la palabra que nos abre los ojos, por supuesto, no es ese pedazo de pan. Aquí la idea es que
Esto es lo más importante que nosotros tenemos que comprender o entender. Jesús se fue de ellos. ¿Por qué? Porque ya estaba en su corazón. Ya lo habían visto. Ya sabían que estaba con ellos ahora. Ya ahora habitaba con ellos por medio de la palabra. Entonces dice, una vez que le fueron abiertos los ojos y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ardía nuestro corazón. Ya para concluir, ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba las escrituras. Cuando nos hablaba de las escrituras, ardía nuestro corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, comienza a confrontarnos, comienza a redarguirnos. Y para eso es la palabra, como una espada, penetra, dice la Biblia, hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y todo. La palabra de Dios comienza a matarnos, por decir así, y luego comienza a darnos vida. Por eso es importantísimo poder darnos cuenta de lo bueno que es comernos la palabra de Dios. Ojalá que tú que estás escuchando y que vas a escuchar este pensamiento te des cuenta de esto. Si en estos dos discípulos aconteció este milagro, es porque alguien les abrió las escrituras. Hay mucha gente que necesita que las escrituras se les abran. Así como Felipe al etíope, que le abrió las escrituras y comenzó a explicarles lo que decían. Ellos entonces se fueron a Jerusalén y comenzaron a testificar y decir que Jesús se les había aparecido. Y después se les aparece muchas veces a los discípulos. La idea es que Jesús resucitó. Y si Él resucitó, eso quiere decir que nosotros también vamos a resucitar. Y no nomás eso, ahorita nosotros tenemos que entender que en lo espiritual nosotros también ya hemos resucitado. Ahora ya vemos el reino de Dios. Ahora ya sabemos que Jesús está con nosotros, aunque a veces pasemos por todo lo que está aconteciendo, aunque a veces estemos enfermos, aunque a veces nos duela algo, aunque a veces tengamos o no tengamos dinero, Jesús está con nosotros siempre por medio de su palabra. Esa tiene que ser nuestra confianza, esa tiene que ser nuestra fe, aquellos que ya lo vemos. Y ojalá que tú que estás escuchando puedes comprender esto. Jesús quiere no nada más estar en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él quiere estar en tu corazón. Así como les dio a ellos este pan que simbolizaba su palabra, Él quiere que comas de este pan, porque esto da vida. Vamos a hacer una pequeña oración y así vamos a estar dándole gracias a Dios. Amantísimo Dios, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, te doy por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es el agua que sacia nuestra sed. Tu palabra que es el pan de vida que nos da, Señor, que nos llena, que nos da esa vida que necesitamos. Tu palabra, Señor, que es todo lo que necesitamos para poder seguir adelante. Tu palabra que aumenta nuestra fe, Señor. ¿Cuántos beneficios tu palabra de Dios trae a nosotros? Ayúdanos, Padre, para no ser como estos discípulos que todavía no sabían que tú ibas caminando ahí con ellos. Ayúdanos a comprender que tú estás con nosotros todo el tiempo, Señor. Que en las buenas y en las malas, en los problemas o en los no problemas, en las tristezas, en los desalientos, Señor, en las desilusiones, tú estás con nosotros todo el tiempo para sostenernos, para ayudarnos, para levantarnos, Padre. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia, por esta obra, Señor. Síguela, mi Dios, sosteniendo y síguenos abriendo siempre los ojos para saber que tú estás trabajando, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Aquellos padres que por alguna razón no se dan cuenta todavía, Señor, que tú estás ahí con ellos, que tú quieres entrar a sus corazones. Abre, Señor, las Escrituras y permite que tu Espíritu Santo se las revele. En el nombre de Jesús, Padre, te doy muchas gracias y a ti sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, hermanos, pues Dios les bendiga mucho. Te bendiga, Caín. Un gusto verte a través de estos medios. Ojalá que estés yendo por ahí a alguna iglesia.
Si no, cuando vaya para allá, pues te voy a tener que llevar, ¿ok? El domingo, recuerda, iglesia, el domingo estamos aquí a las 10:30. Si Dios lo permite, Cristo no viene. Así de que lo esperamos aquí a las 10:30 el domingo para poder venir a alabar a nuestro Dios. Dios le bendiga mucho.